Suscríbete a la Panterita. ¿Cómo que fácil? Uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que callas. Lo que callas. Viene a terminar. Que vos seas técnico afamado no significa que no, te estoy que yo no escuchando. diga la puta. Me salió Dale, del alma. dale. Ustedes hoy pásela, le dio a la audiencia. Y a mí me dedicaban lo de Prato cuando yo puse en mi Twitter terminado el partido. Fui poniendo en mi Twitter el resultado y hasta que vino pongo final. 0-0. Y Prato no va a ir y comenzaron la cargada. Por un lado. Pero voy a ir a Carlos 15 en instante. Porque ayer se hizo, no 60-40, hicimos, ¿quién gana nomás? ¿Quién pasa? Y Carlos quise, vende pues Darío, ya volvemos. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. No hay derecho cuando yo te diga va a hablar lo que hice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ocurre que ya quiere justificar. Entonces cuando terminaba el primer tiempo 0-0, porque River jugó con una angustia y una desesperación crónica, entonces dije pensar que Carlos Quise recorrió el mundo técnico, dirigió la América número 1 de México, Herea, campeón, Dirigía a CAFA. ¿Qué es lo que él ve que nosotros lo vemos de otra manera? ¿Qué es lo que él ve? Y después escuché acá que dice que River jugó horrible. Espera un ratito. Si jugó horrible, jugó con la angustia del 0-3, termino yo y entramos si querés 20 minutos, pero con la tanda por supuesto. Entonces hace así ida y vuelta. Entonces, no hay equipo, salvo excepciones que pueda sostenerse un 0-3 si no está angustiado. Este cuerpito, un clásico, gané un 4-1 de vuelta un 3-0. ¿Contra quién? Yo técnico de Cerro contra Olimpia. Sí. ¿Es posible? Ahora, y ahí se está adjudicando lo que dijo ayer. Entonces va a tener que responder hoy, juicio oral y público, ¿por qué te jugaste por River? Abracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Ahora todo ya hay para que en vez de ser campeón ya está ya. Con las salsas Arcoiris le damos sabor a tus platos, con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor y lo no. La salsa de soja condimentada y salsa con ajo. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Explotó el pozo grandioso, el cartón número 1.028.313. Se ganó una Toyota Crown híbrido 0 kilómetro. Controla tu cartón, puede ser el dueño de este autazo. 72 horas de descuentos reales en Farmacia Catedral. Del 29 al 31 de octubre disfruta de este descuento de hasta el 70% en productos seleccionados. WhatsApp 0982927610. Visítanos en farmaciacatedral.com.py. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. En estas fiestas Pechugón te regala 40 millones de guaraníes. 200 vale de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Bueno, y entonces eso nos hemos al partido, la embarroca lo quiso. ¿Vos qué dijiste, niño? Mineiro. ¿Vos? Mineiro. Sí, 3-0 arriba, era imposible que se le escape. ¿Vos? Mineiro. Sí, Mineiro. ¿Y de dónde sacaste? Yo jugué en función de equipo, dije. Ayer ya dije. Y jugué en función de equipo. No, entonces no es serio el programa. No, ¿cómo que no es serio? Vamos a dedicarnos al humor. No, espera. Vamos a hacer humor desde mañana. No, escuchá. ¿Por qué? Explica, ¿por qué? Somos todos integrantes de fútbol a lo grande. Hay dos resultados posibles, clasificado uno o otro. 4 votan y dicen, en fútbol a lo grande dijeron que clasificaba Mineiro. Yo voto por River, entonces fútbol a lo grande no pierde nunca. Alguien acertó de la mesa. Es jugar en equipo. Pero igual era cantado, Carlos. ¿Y tu prestigio? ¿Qué pasaba Mineiro? No. ¿Y tu prestigio se va a la mierda? No había forma de que 3-0. Cuando Carlos acaba de decir, yo cuando dirigí, no sé a quién le gané 4-1. Sostenen a Carlos. No vamos a hacer debate por hacer debate. El fútbol es difícil. Ahora, cuando digo River no jugó bien, porque hay 2 minutos nomás. La pregunta es esta. El periodismo argentino decía que bien que jugó River. Ahora yo pregunto, ¿un equipo juega bien cuando cómo terminó todos los ataques de River? Centro. ¿Qué significa centro? Y frontal encima. ¿Qué significa no tirar centro? Cero juego, pero ¿qué significa? Cero juego. Tu finalización es dividir la pelota. Claro. El centro es una división de la acción. Puede ganar contrario. En el primer tiempo alternó un poco. El segundo fue todo pelotazo. El segundo parecía el equipo y no tiró por nada, pero intermedia. 25 córner tiró. ¿Sí? Todo pelota dividida. Sí.
Entonces yo no puedo decir que un equipo juega bien cuando la finalización de la jugada es dividir la pelota. Sí. Entró Echeverry y vos decís... Una sola pero se veía, porque además, si vamos a lo táctico, a la estrategia, vos sabías que te iba a esperar. Vos no tenías un jugador que te gana mano a mano en River. Hasta que entró Echeverry, el chiquito que son los únicos que pueden mano a mano. Y Martínez, que está lejos de su nivel. Que juega en no sé dónde estaba jugando y se nota que no estaba preparado. Y viene lesión. Entonces vos decís, si vos sabés que te van a esperar, poné a alguien que te pueda ganar si tenés las batallas individuales, que son los que te pueden desequilibrar. Entonces yo no puedo decir qué bien que jugó River. No, sí la dividió siempre. Entonces, desde el medio, del 3/4 de cancha, pero siempre dividió. Nunca una pared para entrar. La única vez fue cuando ya estaba Echeverry, que tiró en el medio y después tapó una gran atajada del arquero. Mineiro es un equipo tácticamente muy bien parado. También se ve un muy buen trabajo defensivo. Cuando tiene que meterse atrás, se mete atrás. Ayer se metió atrás mucho tiempo, no se ruboriza por eso y disputa la pelota. O sea, es un equipo que te hace sentir incómodo. Me parece a mí que entre Botafogo y Mineiro, creo que lo de Botafogo está cantado, ahora es difícil que dé vuelta un 5-0. Va a ser una final de intensidad futbolística, no con el rasgo típico brasileño de juego bonito, sino va a ser de disputa de intensidad de fútbol, de lo que se viene jugando ahora. Botafogo juega un poco más lindo, más vistoso, ligero, más rápido por fuera, tiene diferentes jugadores. Yo creo que Mineiro ante San Lorenzo tuvo una serie algo parecida, porque en Argentina aguantó, hizo un gol, le empataron, pero juega de la misma manera. De local le dio otro ritmo y así fue en esta serie, solo que se invirtió el orden de partido. Yo creo que tiene un jugador, o tuvo en los dos partidos un jugador que fue desequilibrante, que fue clave y que no se enteró River, Hull, que es mérito de Milito en el sentido de que le cambió de posición. Era un 9 que jugaba entre los dos puntas, los centrales, participaba poco, estaba gordito, pesado, jugaba por el nombre, lo tiró a la izquierda, pero con libertad de movimiento, y el que clarificó el fútbol de ataque durante todo el partido fue ese jugador, independientemente a Paulinho, a todos los otros, ¿no? Pero lo de Hull, tanto en el partido de ida como ayer, fue tácticamente, estratégicamente fue tremendo. Con un pase te habilitaba un jugador a 40 metros para dejarle mano a mano con el rival, que podían haber ganado. Y además ganó la solidez defensiva, y yo digo la predisposición del jugador. Cuando uno escucha decir, no, este jugador sabe jugar en esta posición y nada más, o profe, no me siento cómodo en eso. Y a Bataglia, por ejemplo, es volante central de toda su vida. Ayer lo improvisó, lo puso de marcador central. Y junto con Junior, yo me acordé de Víctor ayer cuando terminó. Cuando eligieron la figura, ¿verdad? Yo también pensé en eso. 10 jugadores jugaron un partidazo por el elegido Bataglia, pero jugó muy bien Bataglia. Está bien. Pero jugó muy bien. Quédate por ahí. ¿Qué es lo que ustedes, por qué la ironía, Pelana? No, es porque eligieron un argentino. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque siempre eligen jugadores argentinos, pero jugó muy bien. Entonces, ¿dónde está el error? Pero había otros que podían también ser figura. Junior y Everson, los tres. El arquero tapó todos. Cuando vine acá le dije a Germán, pero era predecible. Le dije a Gustavito, Everson tiene 34 años. Quise leer su historial y le tiraron el rayo láser, ¿cómo se llama? El láser. En la cara. Él hace así y se ve. Verde, luz verde. Y después de un minuto le sacan la amarilla. ¿Verdad? A las 30 primer tiempo amonestado para hacer tiempo. Hacer tiempo ya le muestra la amarilla. Y Germán Cabo me estaba diciendo, no tiene condiciones técnicas. Sí, técnica cero. Pero su posición para evitar en el arco es buena. Entonces, ¿cómo se explica esa posición que tiene? La ubicación. Tiene un rango salvando la distancia de Ruam, que está aquí por el formato del grandote, así, ese formato de arquero. Pero es muy elástico. Sí, es muy elástico. Llega más abajo. Es volador. Pero tiene ese rasgo también. Claro, pero viste que es flaquito y ni físico tiene de arquero. Técnica cero, porque ni patear sabe cómo patea, pero es muy rápido de pierna, muy buena ubicación y es muy elástico. Él ya había atajado en Bahía, me acuerdo que, es más, si no me equivoco, en Bahía él fue compañero de Maxi Biancucci y de ahí comenzó. Fue arquero de Santos también. Exacto, de fue a Santos y ahora está ahí. Pero es un arquero atajador,
Personal duplica tus recargas hasta el 31 de octubre. Los gigas de tu pack se duplican con todas tus recargas desde 10.000 guaraníes. Recarga ahora y disfrutar el doble de gigas. Elegí la conexión total con Personal. Seguro que fue compañero para llamarle Maxi Biancucci, digo. Para no cometer el error de decirle que te diga después yo no fui me marca por lo compañero. menos Ceará, Santos, Mineiro. Ceará sí, Confianza, me estaba viendo. River. No jugó luego. ¿El Ceará no jugó con Maxi? Aquí por lo menos en No. Ceará. No. En Encarnación Bella, Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia orientada al segmento corporativo. 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-103. Escríbenos al 0983-604-300. Aparte que era el hincha de Olimpia como toma, porque se lo hizo, no, pero consciente el hincha de Olimpia, que era una ilusión que no definitiva, no absoluta, no le cambió su mente. Ahora, el que disfruta el hincha de Cerro. Sí. Porque si River, no ayer, por ayer que ya estaba cantado, Sí. un 0-3 muy difícil. ¿Sabes lo que lo quise que iba a ganar River? No, el Barcelona también perdió 3-0. Bueno, listo. Ya conocés los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía de Electropar. Ya Mira cuando que le hizo 3-0 Mineiro, Pancho, ya el hincha de Olimpia dijo, hasta aquí llegamos. Porque Sí, la sí, apuesta sí. era para el hincha de River. Cuando le hizo 3, ya terminó todo. Cuando se eliminó Flamengo, No, pero- luego ya. El hincha se de Olimpia redujo tenía la- esperanza que se podía El dar. hincha de Olimpia ayer. No, Sí, el sí, hincha tenía, de, tenía. El hincha, el 3, ¿qué el hincha de Olimpia qué? Estaba esperanzado. Sí, No. sí, ¿De sí, qué? sí, sí. ¿De De qué? que podía hacer 3 goles ¿Cómo y te ir va, a Max? penales. ¿Seguro va? Sí. Maxi, ¿cómo te va? Hola. Maxi Biancucci, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sale muy bajo, che. ¿Y Qué cómo es pena. él es bajito? Hola. Eso te dijo que el ¿Vos me escuchás, Maxi? Maxi, Sí, Arturo. sí, Maxi, no sale bien. Vamos a intentar nuevamente, por respeto, voy a la audiencia. Queríamos hacerte una pregunta del juego de ayer. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con respaldo de Chacomer Automotores. No me van a creer, pero buscando, Everson metió una vez un gol de tiro libre, un golazo, desde la media luna, tipo Rogerio Ceni más o menos le pegó a ¿Pero qué Corinthians. le Eso no dedicaron? sabía. No, es porque parece medio Sí, con con los los pies pies. un poquito rústico, pero metió un golazo de tiro libre una vez, 2019 en Ceará. En este octubre, Rosa Asismet te regala un momento de conexión plena. Si necesitas reducir el estrés o aprender a manejar tus emociones, accede a Conexión Plena, un portal exclusivo donde aprenderás a cuidar tu bienestar. Haz info en redes sociales @asismet.py. Maxi, ¿me escuchás? Sí, Arturo, te escucho. Bueno, ¿cómo discúlpame. Con Maxi Biancucci, Germán nos hace recordar, estamos hablando de Everson, el arquero de Atlético Mineiro. Y nos dijo Germán que fuiste compañero en Ceará y estamos Sí, hablando... somos compañeros. Creo que habrás visto el partido influyente en el rendimiento del Mineiro, seguridad, aplomo. ¿Y cómo era él ya en tu tiempo cuando vos fuiste su compañero? Muchísima personalidad, un tipo loco, para el arco tenía que estar loco, y bueno, ahí Germán lo debe saber a eso. Para hacerse cargo de un arco tan grande como el Atlético Mineiro, tenía que tener mucha personalidad y siempre tuvo esos dotes de elasticidad, rapidez, y encima ataja penales. Entonces muy completo, muy completo. Maxi, y ayer lo vimos muy bien, mucho respeto de sus compañeros hacia su persona. Contanos más de Everson, lo que puede transmitir él desde la portería para afuera. ¿Y cómo fue tu compañero? ¿Tuviste oportunidad de charlar, de hablar con él o cada uno en su trabajo y en su función? No, siempre solemos hablar por Instagram, nos comentábamos, sí. Ahora hace bastante que no hablo, pero en Ceará también, Ceará es un club con mucha torcida, muy grande también, más allá de que no tiene una historia por ahí como Atlético Mineiro, pero cuando vos sos el arquero de esos equipos grandes, te curtís, te fogueás, está acostumbrado a las críticas. Entonces es como que de alguna manera te preparan esos clubes para ir a los grandes de verdad después. Entonces siempre transmitió seguridad y te vuelvo a repetir, está loco. Es un tipo que no tiene problema en salir jugando, no tiene problema en salir a cortar un centro y eso transmite y aparte es seguro, no se equivoca.
cuando decís, a ver, con el debido respeto, loco significa jugado para estar en el arco. Sí. Tiene que tener otros atributos, en el buen sentido de la palabra, que un jugador fuera del campo, del arco, no lo tiene. Tenés que estar convencido y no tenés que tener miedo al error. El arquero es especial, Tito ahí lo sabe, el Cafa lo sabe, tenés que estar convencido y eso se transmite. Bueno. Los arqueros son especiales. No, por eso te preguntaba, vos viste, es figura, y seguirá siendo figura el arquero de Mineiro, ¿no? Y hace rato que viene con este nivel, no es de ahora, hace rato que viene, yo veo a veces el Brasileirao y él es muy parejo, entonces sostenerse también en el tiempo es un gran desafío para cualquier futbolista, y se viene sosteniendo. Ese tiempo que estuviste en el Ceará con él, ¿por cuánto tiempo, Maxi? Y nosotros tuvimos casi un año juntos, casi un año, hemos discutido también, es un tipo especial, buenazo, pero muy bromista también en el vestuario, y a veces a mí no me gustaba que me jodan, entonces nos peleábamos. ¿Y qué te decía, por ejemplo, Maxi? No, se burlaba porque era argentino, o pateábamos penales, y por ahí me la atajaba y se burlaba, y cosas del día a día. No me atajaba muchas, pero cuando me atajaba una... Pero, buen tipo. No, tipazo, y la verdad me pone muy feliz su presente, sinceramente. Maxi, valoramos muchísimo tu opinión, compañero Será del arquero de Mineiro, finalista. Gracias por tu tiempo, Maxi, muy amable. No, por favor, un saludo a todos ahí. Gracias, Maxi Biancucci. Y ahora llegó el momento de refrescarte el día. ¿Nunca te pasó que te quedaste con las ganas de disfrutar de tu jugo favorito? Eso ya no te va a volver a pasar, porque ahora tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. De Avirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. ¿Qué va a pasar con River para el futuro? ¿Qué secuelas puede dejar esto? Y se prepararon para ganar la Copa, trajeron muchos refuerzos internacionales, y bueno, tienen que apuntar de vuelta. El campeonato casi no tiene nada para lo que queda del año. Pero vos sabés, Carlos, que ahora el tema que vos tocaste, el tema de la prensa argentina, hoy en la mañana estaba escuchando ESPN, y muchos periodistas que lo alababan y lo levantaban a Gallardo desde hace tiempo, le dieron bastante y duro, A mí me tocó escuchar anoche en la red, le estaban reventando arriba, y que para cambió ellos el concepto. Contrató mal, y el primer apuntado fue Adam Barreiros, Sultano, así me tocó. Yo no pude ver el partido, pero sí por radio, porque estaba en una actividad social, y me encendí, y era el programa de la medianoche, era darle con todo a River, a su directiva, que contrataron mal. A mí me sorprendió Gallardo, que siempre era el intocable. En la red también, pero yo creo que el resultado... a lo que vos decís, un segundo, a lo que vos decís muy válido, porque cuando yo dije acá, y deben acordarse, que son posiciones distintas, los dije yo. Cuando vino de Michel. Cuando vino, y yo seguí mucho. Eduardo, ¿cómo te va? Comandante, muy buen día, saludo a toda la audiencia. Seguimos con esta maratón de descuentos reales, comandante. Arrancamos ayer, son 72 horas, el día ayer martes, hoy todo el día miércoles, mañana jueves. Descuentos que llegan hasta el 70% con todas las formas de pago. Aplica a todos los canales, aplica al 627-7000, a nuestro WhatsApp, el 0982-927-610, y nuestra web www.farmaciacatedral.com.pe. Así que la consigna, comandante, hoy pasar por Catedral, aprovechar estos beneficios, descuentos que te hacen ahorrar un montón de dinero, comandante. Bueno, Eduardo, del martes al jueves, con descuento hasta el 70%, con todos los medios de pago. ¿Qué agregas más para ilustrar a la gran audiencia de Monumental Fútbol a lo grande? Aprovechémoslo, Catedral. Contanos, Eduardo. Sí, comandante, tenemos 70% en toda la línea de bronceadores de las marcas premium, como es Hawaiian Tropic y Banana Boat, en referencias seleccionadas, y a su vez, comprando estas marcas, participás del sorteo de un pasaje para 2 personas a Río de Janeiro. Así que venía a Catedral a aprovechar estos beneficios. Tenemos también todo lo que es vitaminas, suplementos, cuidado del adulto mayor, cuidado del bebé, medicamentos, así que todo lo que es la parte de perfumería, dermocosmética, todo, hoy y mañana, descuentos de hasta el 70% con todas las formas de pago, comandante. Muchísimas gracias, Eduardo. Aprovechemos con Catedral, martes, miércoles, jueves, con los descuentos reales. Gracias, Eduardo. Gracias, comandante, un abrazo. Gracias. Le voy a hacer una pregunta ahí, vecino, porque usted grita, vos grita mucho. Ocurre que, atenda bien la comparación que voy a hacer. Cuando vino Gallardo, vino la figura más... Sebastián, ¿en qué mundo vive? Agua. Cuando vino Gallardo, vino hombre de la casa, ovacionado cuando se presentó.
Y ayer ganó el respeto, pese a la eliminación. ¿Vos qué decías, niño? Perdón para... Que me estaban criticando bastante. A él. Inclusive decían que no es el mismo Gallardo. Pero colega, otro tipo pero de colega, ¿quién le criticaba? Que se lo ve colgado en el área técnica. Que ¿Quién, colega? Colega, se me fue el nombre del que conduce. La pregunta esta, pero para los hinchas de River lo ven como un ídolo. Sí. Pero a eso no me voy. Y sí, porque el técnico como ganador de historia, pero el presente no es bueno de Gallardo. Sí. Le critican mucho el planteamiento que hizo en Brasil, jugar con 3 centrales, las dos versiones que se regaló, le bajan la caña. Y aparte, Arturo, el torneo local no es bueno de River. Por eso allí ya tenía el problema de no tener gol. Claro. Y ahora en Copa cuesta tener gol. La estadística, Víctor, vos que manejás bien eso, le cuesta muchísimo hacer goles a River. Yo no dije Borja, con Varela, con cualquiera. El riesgo que asumía era enorme. Sí. A De Michele ya no lo podían ni ver. Sí. A De Michele en el fútbol argentino, donde sea, le hicieron el partido de despedida en pleno juego. Sí. Para una cosa, vos vas a jugar este partido y te estoy despidiendo, ¿vio? Sí. Y De Michele dijo sí. Como diciendo, bueno, viene el fenómeno a reemplazarme. Claro. A lo mejor si era otro por De Michele, le decía no. Yo no dirijo así. Gallardo tiene la misma figura que la Bruna. Él dirigió. Sí, sabiendo que ya no iba a ser más el técnico. ¿Qué singular tiene la Bruna con River? ¿Por qué lo adoran? Cállense. El que habla, vos hablete, cállate. No, ¿sabes por qué? ¿Vos qué es lo que te reís? No, porque la Bruna. Porque él sabe. Yo también sé. Claro. La Bruna, River, la gallina, no era campeón, no era campeón, no era campeón, no era campeón. Y con la Bruna como técnico rompió la racha de no ser campeón. 18 años. 18 años. Y entonces a la Bruna lo adoran. Sí, por eso volvió a ser campeón con la Bruna. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Porque el recordado querido Valdir Espinosa le adoraban. En Cerro, él cuando discursa, un época Valdir lo que decía, el público de Cerro lloraba, se emocionaba, no solamente como persona, una gran persona. Después de años Cerro campeón, y dijo cosas que para el hincha de Cerro emocionalmente le destrozaba el corazón, que no es cerrita, para qué vive, y no lo hacía popular, se ganó el cariño por todas las cosas, después de años campeón Cerro. Gracias por todo, a la hinchada de Cerro, a los directivos, a usted, jugadores, enfim, saudade de todos usted, mi corazón está con todos ustedes. Ciclón, te canto a vos, que sos mi piel, mi alma y mis venas. E a ganata lomitá. Eu aprendi isso, aprendi também. Mandiocereri, curé, vaca pô pipi. Olha aí, quanta coisa aprendi. Saudades, saudades. Se não sou cerrista, para que carajo vive? ¿Cómo es? ¿La comida? Vaca pipopó. Ese es como la vaca pipopó. Y él dice vaca popipí. Porque es disléxico nomás, mi querido Valdir. Ferro Parecea con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Lo del técnico nomás que lo jugado, ¿verdad? ¿Cómo queda la figura de él? Hasta el niño que ayer ya lo criticaron. Porque si pide jugador y no dan los resultados. No va a ser fácil esa hinchada. No es fácil ser entrenador, pero... Y de River menos. Y de todo. En el equipo chico también perdés y querés que te trague la tierra. Mucha gente, si no tiene la repercusión, pero te afecta todo porque vos dirigís ilusiones. El jugador de Tacuarí, el jugador de Sol de América, el jugador General Caballero, ese también tiene ilusiones de llegar. Y vos le querés dar a todo lo mejor. Y cuando perdés te afecta igual, es decir, es una profesión desde ese punto de vista muy muy fuerte. Y ya que hablábamos de Valdir, yo quiero decir esto: yo tuve grandes entrenadores y el más psicológico de todo era Valdir. Era imposible comparar con alguien. Carpegiani era otro estilo, Cubilla otro estilo. Yo le tuve a Gitano Juárez, que era el maestro de Menotti. Eso me permitió muchas veces hablar con Menotti, y por el Gitano es decir, yo me iba con Justi a Rosario después de los partidos y Gitano iba con nosotros en el auto, pues él era de ahí, de la zona, de los lunes, los domingos después del partido, los lunes veníamos martes, así que tuve una gran relación. Era el que mejor entendía el juego. Trabajaba poco, pero en el entretiempo su charla era fenomenal, el tipo como veía, es decir, lo que vos no veías te decía y sucedía.
Y de todo aprende, de todos los entrenadores aprende. Pero el más psicológico, el que te clavaba ahí para que tu corazón se hinchara, era Valdir. Coste que Cubilla tenía una frase... Pero son distintos. Claro, totalmente distintos. No digo eso, perdón, por lo que ahorita lo doy con mucha más autoridad, está hablando nosotros desde afuera. Y cuando yo digo de Valdir, lo digo bien. Sí. No para congraciarme con la familia. No. Era un tipo para nosotros en la época muy abierto. Sí, muy abierto. Una gran persona. Una gran persona. Y esto que dijo de Cerro, sacuda al país, porque lo dice Valdir después de 10 años ganó el título. Entonces, ¿cómo el hincha de Cerro no lo va a querer? Gracias por todo, a la hinchada de Cerro, a los directivos, a usted, jugadores, enfim. Saudade de todos ustedes. Mi corazón está con todos ustedes. Ciclón, te canto a vos, que sos mi piel, mi alma y mis venas. Minha ganata lumita. Eu aprendi isso, aprendi também. Mandiosiriri, curé, vaca pipi. Olha aí, quanta coisa aprendi. Saudades, saudades. Mi amor, yo te lo doy, mi vida entera. Cerro, se não sois cerrista, para que carajo vive? Sos lo mejor. Se não sois cerrista, para que carajo vive? Pancho. Sobre el punto del lado o del punto de vista psicológico, profe, al ver ese recibimiento, al estar vos ahí, ponerle, me traslado como jugador de fútbol. A mí no te llamó la atención, o a mí me llamó la atención de que River se desinfla rápido, o sea, de que es cierto, salió esos 2 o 3 minutos queriendo comerse al rival, pero después se desdibujó, o sea, se quedó ahí en el molde. Pelota en guaraní es vaca pipo popó. Sí. Y él se equivocó. Dice vaca pipí. No sé si yo esperaba que salga por más prolongado tiempo con la actitud, porque el recibimiento fue trabaja también. A mí me sorprendió la forma que entró River, es decir, demasiado pases laterales entre los centrales cuando vos estabas 3-0 abajo. Por eso que no juega bien, no es el mismo Cannaviter de hace 10 años atrás, 12 años atrás. Hay un gesto que lo levanta Borja, es decir, estaba perdiendo 3-0, pero River estaba perdiendo 3-0, y por un golpe en la nalga, levantate que siga el juego. Unas cosas, son detalles que tienen un valor. Yo lo de Gallego digo, yo creo que con lo que escuchó Niño, yo comparto en el sentido, no es el mismo Gallego en la forma que Gallardo, en la forma que dirige. Él cree que lo que ganó, porque es hoy el ídolo máximo de River, por encima de todo, porque ganó más que todos, y la gente lo adora, pero también en el fútbol eso se va apagando si no conseguís buenos resultados. Hoy no va a pasar absolutamente nada porque tiene todavía ese crédito, pero el próximo año él tiene que ganar. Es decir, no hay otra lectura en el juego entre nosotros. De por ahí en otro país, en los europeos son más calculadores, más fríos, te mantienen un poquito más, pero acá es victoria. Y yo creo, a mí me asustó River cómo entró el partido. Es decir, que los centrales tengan tanto tiempo la pelota, para mí es un error. Es decir, si son buenos, van a jugar en la mitad de la cancha, y si son muy buenos, van a jugar arriba, porque los muy buenos juegan arriba porque tienen que resolver en espacios reducidos, y es donde más cuesta. Por eso que los grandes jugadores están arriba. Y con menos tiempo, Carlos. Claro, por eso te digo, es mucho más complicado. Yo en la pelota no está nadie cerca mío, no me puedo equivocar en un pase de 30 metros si nadie me apura. Exacto. Pero en la cercanía del área, vos no tenés tiempo para pensar, tenés que pensar antes. Resolver. La mejor jugada de River, que le doy un gran mérito, le agrego al arquero, tiene que estar muy bien entrenado para tapar la de Echeverry. Sí. Pero vos terrible. Se tiró y reaccionó de vuelta. Me hizo acordar de Barreto. Esta rapidez de pierna. Aparte cae más o menos como claro, porque cae medio como tiene esa virtud también. Justo también, pero tiene esa virtud. El más rápido de todo era Barreto. De pierna. Y el arquero eso mostró con el físico que tiene, es decir, este está súper bien entrenado. Pero si vos te fijas en la jugada, ¿por qué sucede eso? Porque Echeverry cuando recibe la pelota
acelera y ya tocó. Cosa que no hizo River en todo el partido. Y ahí le tocó la mejor chance. Por eso te digo, River cuando manejaba la pelota Pesela, el lateral derecho nunca pidió un pase detrás de la última línea, siempre ¿Qué hace vos si sos técnico? El que le dice levantate, pues le dijo a Borja. La Neviter. ¿Qué hace vos si yo era técnico no dejaba lo que se caiga. ¿Quién? Y Borja, ya le estaba retando para ¿qué hace si se toma acá? No hay dolor, Ligonio será. No hay dolor. Que ligó. No importa. ¿No viste que ligó? Aunque ¿No viste que ligó? Vos sos defensa. No me vengas. Así son los técnicos, rematan por el jugador. Eso es lo que hacen. Eso es lo que son. Buscan justificativo y después le va a decir ¿por qué te caíste y no te levantaste? Puta, le dejó una evidencia y se toma acá el colombiano, Borja. No hay dolor. Si yo te pego, yo defensa, y a vos te duele, te vuelvo a pegar, porque te duele. Si yo te pego y no te duele, no te pego más porque decís... ¿Y vos estás de acuerdo con esto? Yo a Misael Moreno le voy a pegar. Pero parecía que chocaba contra una mole. Lo que pasa es que hay que darle ya. Borja juega muy tranquilo en River, porque hoy Adam no es competencia. No le compite. Espera un ratito. Adam pidió ir a River. Y es otro estilo. Él quería ir, sí. Sí, él... Es otro estilo. Sí. Pero no sabía que venía Gallardo. No sé. Contaba con De Micheli. Vamos, Víctor, con lo que vos decís. Es probable que De Micheli haya hablado con él. Sí, fuera de las negociaciones. ¿Qué te parece? Me imagino. Te traigo yo. Y viene y se encuentra acá. Con que es suplente. Y allí entró como un Salvatore Adamo. Y no hace. ¿A los cuántos minutos entró? 25, 30 voy a faltar. 30 ya. Sí, 20 es el tiempo más o menos. 25, 30 voy a faltar. 28. 28, 30, no, 28, entró antes. Gerardo puso hoy 18 minutos. Sí, por ahí entró. Bueno, si vos le das 18 minutos, 18 pone Gerardo. Es porque vos ya sabés lo que va a pasar. Ya no tenés más. Porque no confía en el técnico. Claro. Entonces yo te pongo ya los 18, ¿verdad, Carlos? Es porque veo que nos va a cambiar la historia. El recurso de emergencia. Ya se maneja como moneda de cambio. Yo le comenté el otro día fuera del programa. De que Gallardo lo quiere a Bataglia, al volante central, que ayer jugó de marcador central, y por parte de Pablo lo quieren a Adam Vareiro, que Milito lo quería antes de que vaya a River a Adam Vareiro. O sea, cuando ya se empieza a hablar eso es porque ya no te tienen consideración. Correcto partido hizo, hablando de jugadores, hizo Vera. Correcto, Fausto. El que... Ese mes apenas hijo de Paraguay. Vera, Fausto Vera. Vera está en trámite de nacionalización, por eso me fijé en el partido que hizo ayer. Mesa de River, ¿no? Mesa que juega en Independiente, estuvo en México. Que se fue al Mundial y todo, Rusia 2018. El mismo es. El mismo. Los miércoles recorre más por menos con Shell Itaú, 20% de descuento con tarjetas débito Itaú Visa Infinite. Estaciones adheridas en @Shell Paraguay. Shell mejor por lejos. ¿Por qué le sacó el dedo del medio, Carlos, a senadora? ¿Cómo se llama? Yaminal. ¿Por qué le sacó el dedo del medio? No sé. No di a quién. A un colega le sacó, ¿verdad? Y seguro. ¿Pero por qué la mujer tiene... por eso, Raición. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Página de River. Hay hinchas de River, algunos ya no quieren saber de Borja. Ahí está. Hasta acá llega Borja, mítica millonaria. Es lo que iba a preguntarle a la mesa. Si repasamos la historia de River y el juego de River. El juego de River es distinto al juego de Boca. Sí, siempre intenta jugar. El juego de Cerro es distinto al juego de Olimpia. Ahora, ¿cómo eran los 9 de River? Y hubo de todo. Lo que ganaron. ¿Cuál es el fútbol? ¿Cuál es el fútbol? Era fino, movilidad. Higuaín, más fuerza, movilidad. Pero movilidad, fuerza. Más al estilo Colidio. Claro. Vamos. Sí. Es el juego. River Crespo, es dinámica. Crespo. Es agilidad. No es el 9 referente. Chocador, fuerte, no. Tuvo en su historia. Sí, pero los River que